Jóvenes, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien en compañía de Dios. Seguimos hablando sobre los derechos fundamentales, ¿ya? Y los derechos fundamentales, ¿cómo se han conformado? ¿Sí? Entonces, a lo largo de la historia, los derechos humanos han recibido diversas denominaciones. Se les llamó derechos naturales, derechos inherentes, derechos naturales, esenciales e inalienables y derechos del hombre. En nuestro siglo se les conoce como derechos humanos y con este nombre se habla de ellos en la Declaración Universal y en los instrumentos internacionales que tienen origen en sus cláusulas y en sus textos jurídicos de rango constitucional. Suele llamársele los derechos humanos como derechos fundamentales y se han venido promulgando desde hace más o menos 200 años. Categorías de derechos, es decir, cómo están en la Constitución Nacional los derechos. Es una clasificación que se ha hecho en la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional contempla tres categorías de derechos humanos. La primera, derechos fundamentales. La segunda, derechos sociales, económicos y culturales. Y la tercera, derechos colectivos y del ambiente. Así están clasificados. Esta división es muy importante porque en teoría la aplicación de estos derechos y sus mecanismos de protección dependen de la categoría a que pertenece el respectivo derecho. En otros términos, los derechos fundamentales son por regla general de inmediato cumplimiento, mientras que los derechos sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente deben ser reglamentados mediante ley para poderse cumplir. ¿Qué significa eso? Que cuando un derecho fundamental es violado, como el derecho a la educación, inmediatamente mediante un mecanismo que se llama la tutela, se puede presentar el proceso inmediatamente y el juez debe atender a esa tutela y darle prioridad a cualquier otro proceso que esté llevando en su despacho judicial, porque tiene que resolver ese derecho fundamental que se está violando. Eso significa lo que acabé de manifestar. En cambio, los demás derechos económicos, sociales, ¿sí? Hay que seguir unos procedimientos de orden legal, como si fuera una demanda por alimentos, una demanda por incumplimiento de una obligación, ¿cierto? Pero como estos son derechos fundamentales, el juez los tiene que dar, que llegan al despacho y tiene que darle inmediatamente cumplimiento porque se está violando un derecho fundamental. Entonces seguimos hablando de los derechos fundamentales individuales, ¿correcto? Se les conoce como derechos fundamentales individuales. ¿Ya? Son inalienables o subjetivos, como suele denominar, o de estatus negativus. ¿Qué significa eso? Que como son inalienables, son inherentes al hombre, él no los puede comprar, no los puede vender. Yo no puedo vender el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿sí? Por eso son inherentes. Nace con la misma condición del ser humano. Por el solo hecho de ser humano, yo tengo unos derechos fundamentales que la sociedad, las personas individuales, me tienen que respetar.
Son aquellos que se pueden exigir directamente, sin que medie ley que los reglamente y que implica siempre una ostensión por parte del Estado. Por eso le digo, por eso, sí, cuando se violan los derechos fundamentales individuales, cualquier persona puede presentar, ¿sí?, una tutela y no necesita abogado. Y es obligación de los despachos judiciales, civiles, laborales, penales, recibirle a usted la tutela para que se le reconozca ese bien que ha sido violado. ¿Dónde están consagrados? Están consagrados en la Constitución Política de Colombia, en el título segundo, capítulo primero, entre los artículos 11 al 41. Bueno, ¿y qué es un derecho? ¿Sí? Un derecho es todo aquello que nos pertenece por el solo hecho de existir como seres humanos. Es todo aquello que nos pertenece por el solo hecho de existir como seres humanos. ¿Ya? Pero no se olviden, como les he dicho anteriormente, con el derecho va implícita ¿qué? La obligación. Cuando yo hablo de derechos, claro, yo tengo derechos a la educación, pero tengo obligaciones también. El artículo 11 de la Constitución Nacional nos habla del primer derecho, derecho a la vida. Nos habla del primer derecho, que es el derecho a la vida. ¿Sí? Y nos dice que el ser humano debe de tener una vida digna. ¿Qué significa eso? Claro, yo tengo derecho a la vida, por eso no se puede atentar contra nadie. ¿Ya? Por eso no se puede, una madre no puede abortar, por eso está consagrado en el Código Penal como un delito. No se puede matar a la persona, no se la puede torturar. Claro, entonces yo tengo un derecho, el primer derecho fundamental, el derecho a la vida. No matarás a tus semejantes. Matar a un ser humano no es matar a un animal de la especie Homo sapiens, sino matar la comunidad humana presente en él como capacidad y como promesa, y también lo matas en ti mismo. Hannah Arendt manifiesta lo que acabé de narrarles. Entonces, la vida es un atributo fundamental sin el cual no sería posible los otros derechos. Claro, porque yo no puedo hablar de paz si estoy muerto. Yo no puedo hablar de educación si estoy muerto. Yo no puedo hablar de vivienda si estoy muerto. Yo no puedo hablar de educación si estoy muerto. Yo no puedo hablar del derecho al trabajo si estoy muerto. Entonces, la vida es un atributo fundamental sin el cual no sería posible los otros derechos. ¿Ya? Es a través de la vida que el hombre puede desarrollar todas sus condiciones inherentes. Ya sabemos qué es inherentes, ¿ya? Sí, que hace parte del ser humano, que no se puede desprender del ser humano, a la dignidad humana. Y es en la vida en donde el hombre alcanza la libertad, la igualdad, la solidaridad y la participación como ser racional integrante de un colectivo. Un colectivo es un grupo social, un grupo de personas. Vemos cómo no se protege este sagrado derecho, cómo este derecho fundamental es violentado y sin discriminación alguna mueren hombres, mujeres, niños en una guerra fratricida. Con horror se siente como ya no conmueve las muertes diarias, sino solo se consigna como
fríos datos estadísticos. Este derecho a la vida, que es sobre el que me he detenido antes de hablarles de los otros, es violado por los militares, paramilitares, la guerrilla, la delincuencia común, el narcotráfico, el terrorismo que ustedes mismos saben, ¿sí? En ejecuciones extrajudiciales, en los homicidios por obediencia, como también a través del aborto, del genocidio, de los delitos de lesa humanidad y en cualquier otra manifestación que con su accionar prive de este derecho al ser humano. Se puede definir el derecho a la vida como el derecho que tienen los seres individuales como los colectivos a mantener y desarrollar plenamente su existencia biológica y social conforme a su dignidad. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, derecho fundamental, uno, derecho a la vida, derecho a la vida, derecho a la vida. ¿Ya? Este derecho a la vida da origen a los demás derechos. Si no hay vida, no se pueden desarrollar los otros derechos. Ahora, vamos a comenzar a ver ya los derechos, los demás derechos, sí, que le dieron el origen. ¿Quién le dio origen? La vida le dio origen a los demás derechos. Vamos a ver si nosotros tenemos derechos a una vida digna, jóvenes. Entonces, repito, vamos a ver los derechos fundamentales de primera generación, ¿ya? Que son las prerrogativas o condiciones básicas, vuelvo y recalco, de la persona como individuo autónomo. Ya vamos a hablar de la persona humana autónoma, ¿cierto? Ella sola, ¿a qué tiene derecho? Y cuándo los derechos individuales son violados, ¿sí? Por el solo hecho de ser humano, y sin las cuales la supervivencia de nuestra democracia y la vida civilizada no serían posibles. ¿Ya? Ya saben y ya tienen claro, ¿cuándo fueron promulgados? En 1789 y son el pilar del Estado, son el pilar del Estado, es decir, son las bases del Estado social de derecho. Son facultades mínimas que las sociedades reconocen a las personas humanas. En el próximo bloque seguimos tratando el tema. Gracias.